Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del trabajo práctico número 2, denominado Estructura y Materialidad. En la descripción tendrán un índice a las distintas partes del video. En la configuración, activan las anotaciones por posibles avisos que se realicen luego de subir el video. Si quieren, pueden ir dejando dudas en los comentarios. La consigna general del trabajo práctico es diseñar un modelo de esfuerzos con los materiales solicitados. Tendrán que realizar bocetos, un plano técnico, una maqueta y un video de presentación. El trabajo se realizará de manera grupal, mismo grupo conformado para el trabajo práctico número 1, con el mismo o la misma docente. Si parte del grupo se hubiera separado, por ejemplo, si algún o alguna integrante abandonó la carrera, avisen a su docente cuanto antes para ver la posibilidad de conformar otro grupo y llegar así a los 4 integrantes. La duración del trabajo será de 5 clases. La entrega final será el día 7 de junio, donde subirán un PDF que tendrá un peso máximo de 50 MB. Este PDF incluirá los bocetos y el plano de la maqueta. Además, crearán un video de 30 segundos mostrando la maqueta. Este video no lo van a subir directamente al aula virtual, sino que lo subirán en alguna plataforma de su preferencia, como YouTube, TikTok, Instagram, y pondrán el enlace dentro del PDF. El trabajo consta de 3 partes. La primera es experimentación y registro. Dibujarán posibles combinaciones con los materiales solicitados en una bitácora y comprobarán los esfuerzos a los que son sometidos. En la segunda etapa, van a pasar en limpio la combinación final y además harán un plano técnico. Y en la tercera etapa realizarán la maqueta final y filmarán un video de presentación. Para realizar la maqueta van a utilizar una base rígida de madera de 35 centímetros por 35 centímetros. Esta base puede ser de MDF de 3 milímetros. También van a utilizar varillas. Pueden ser de madera balsa o de madera de pino, de sección cuadrada o sección circular. Cualquiera sea el formato de sección que utilicen, todas las varillas deben ser iguales. O sea, si eligen de sección cuadrada, todas las varillas serán de sección cuadrada, o si eligen de sección circular, todas serán de sección circular. Particularmente van a utilizar 4 varillas de 3 milímetros de lado o de diámetro en caso de ser circular por 20 centímetros de largo. También se van a utilizar 5 varillas de 2 milímetros de lado o diámetro de 8 centímetros de largo. Estas varillas pueden ser fraccionables según su propuesta de diseño. También van a utilizar una plancha de madera balsa. Esta plancha va a ser de 1,5 milímetros de espesor, de 40 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Esta plancha puede ser fraccionada según la necesidad de diseño. Otro elemento a utilizar va a ser una cartulina, una cinta de 3 centímetros de ancho por 30 de largo. Esta cinta puede ser fraccionable al igual que la plancha de madera y las varillas. También vamos a utilizar un hilo de algodón de 1 metro de largo. A uno de sus extremos debe estar unida la carga, en este caso la plomada de 150 gramos. En caso de no tener una plomada de 150 gramos, les recomendamos llegar a un peso similar, puede ser utilizando varias o utilizando algún otro elemento, como pueden ser tuercas, bulones, una bolsita con monedas o cualquier otro elemento que se asemeje en forma y peso. Y vamos a utilizar un trozo de tela. El formato de este trozo de tela va a ser de elección de cada uno de los estudiantes del grupo, siempre siguiendo algunas premisas. Puede ser cuadrado de 12 centímetros de largo, rectangular de 8 por 16 centímetros o triangular, siendo un triángulo equilátero de 15 centímetros de lado o un triángulo escaleno de 17 centímetros un lado, 15 centímetros otro y 10 centímetros el restante. La tela, el hilo, la cinta y la base deberán ser del color del JTP asignado. A la base la podemos aplicar algún tipo de pintura
o forrar con algún elemento. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo quedaría pintura acrílica sobre el MDF. En esta primera etapa de experimentación y registro en bitácora, van a dibujar en hojas A3 horizontal, a la cantidad que deseen, combinaciones de los materiales dados, analizando los esfuerzos vistos en el teórico. Simultáneamente, van a comprobar con los materiales estas ideas que van dibujando. Van a volver a los dibujos para anotar sus conclusiones, luego volverán a proponer y experimentar y así sucesivamente, hasta que todos los materiales solicitados trabajen a un esfuerzo. Por ejemplo, dibujan una combinación de 4 varillas en alguna posición que se imaginan y anotan que creen que trabajará la flexión. Entonces toman las varillas, las combinan como en el dibujo que hicieron y verifican si soporta ese esfuerzo que pensaban o si hay que hacer alguna modificación. También verifican si no trabaja bien o si puede romperse, si en realidad no trabajaba la flexión como pensaban, sino a otro esfuerzo, o quizás a la flexión y además a otro esfuerzo. Si conviene usar otra combinación, porque no es estable, etc. Tienen que ir y volver entre los diagramas que van dibujando y los materiales donde van experimentando, entre lo teorizado y lo experimentado, hasta que logren que todos los materiales trabajen. Estas combinaciones que van probando las pasarán en el grupo y harán la forma general de la maqueta, pero como cada estudiante utilizará un retazo de tela distinto, habrá una pequeña variación individual. Es decir, la idea general de la maqueta va a ser grupal, pero presentarán una variante individual, ya que al tener una forma distinta, comprobarán cómo un componente diferente modifica la estructura general. Es decir, cómo las partes trabajan sistémicamente y el cambio en uno de sus componentes influye en los demás componentes e inherentemente al resultado final. Además de los dibujos, si quieren pueden poner en las hojas A3 fotos probando los materiales y anotando arriba de las fotos sus conclusiones. Tanto la base, la tela como la cartulina deben tener el color asignado por docente. Este color es el de la pestaña del aula virtual de su comisión. Cualquier cosa, consúltenlo con su docente. La maqueta es de estudio, es abstracta, no tiene que tener forma de nada en particular como un stand, un monumento o un mueble. Solo son materiales trabajando según los esfuerzos vistos en el teórico. Nos interesa fundamentalmente que trabajen los esfuerzos de compresión, tracción y flexión, pero valoraremos si además trabajan y reconocen los demás esfuerzos dados en el teórico. A la hora de realizar la maqueta, van a tener que tener principal atención a cómo se comporta cada material a los determinados esfuerzos que vaya a aplicar. Para esto tendrán que tener muy en claro lo visto en el teórico anterior sobre esfuerzos y también en el teórico de materiales. Van a poder analizar que determinados materiales tienden a trabajar mejor sometidos a un esfuerzo que a otros. Por ejemplo, yo una varilla de madera de pino lo puedo someter tranquilamente a la flexión, a la compresión o a la tracción. Una tela la puedo someter a la tracción, pero no puedo someterla a la flexión porque no va a soportar ese esfuerzo. Al igual que a la compresión, no podría estar utilizando a la tela como un elemento sometido a la compresión. Lo mismo voy a ver qué sucede con la plancha de madera balsa. La puedo someter a la flexión, pero voy a tener un comportamiento particular. Al igual que al comprimirla, se me produce un efecto de pandeo, ya que es un elemento muy fino y largo. La cinta, en cambio, no puedo someterla a compresión porque no me va a soportar. Imagínense que yo quisiera utilizarla a la cinta como una columna. No me va a sostener, no me va a soportar ningún peso, ninguna carga. En cambio, si quiero utilizarla a la tracción, la voy a poder utilizar cómodamente. Al igual que el hilo, también. Al hilo lo voy a utilizar sometido a la tracción, pero no a la compresión, ni a la flexión, ni al pandeo. Recordemos que el hilo debe estar unido a la plomada directamente y debe haber un tramo mínimo que esté
soportando este esfuerzo. De este modo voy a ir articulando todos los elementos que tengo y desarrollando una propuesta. Hay algunas condiciones para las combinaciones que pueden hacer con los materiales. No se pueden usar estructuras como trípodes o cuadrípodes, porque si no las demás piezas van a ser complementarias, no van a estar trabajando. La idea es que todos los componentes trabajen. Esto significa que ninguna pieza puede estar de adorno. Si se quita uno de los materiales de la maqueta, esta debería colapsar o al menos perder estabilidad. Finalizada la experimentación con los materiales, donde ya hay una propuesta final grupal, donde todos los materiales trabajan y que de esta propuesta grupal cada integrante tiene una variante de esta maqueta por el retazo de tela distinto, pasamos a la etapa siguiente, que es pasar en limpio el trabajo. En una hoja A3 horizontal van a dibujar la maqueta en perspectiva, en boceto, no a método, pero prolijo, desde distintos ángulos, y van a anotar todos los esfuerzos a los que trabaja el modelo. El objetivo de esta lámina síntesis es que se muestren todos los materiales y que reconozcan correctamente los distintos esfuerzos. En esta etapa también realizarán un plano técnico a método donde dibujarán dos vistas, una vista superior o planta y una vista frontal o alzada, y una axonometría isométrica, con las dimensiones generales para poder fabricar la maqueta. No es necesario que estén todas las cotas, solo las necesarias para verificar la forma general de la maqueta, como el alto, ancho, puntos de unión clave entre componentes. Cualquier cosa, consúltenlo con su docente. La escala del dibujo será de 1 en 3, es decir, 1/3 de la dimensión real. Si llegaran a necesitar dibujar en otra escala, van a encontrar adjunto a la guía de trabajo práctico una hoja de la última versión del manual de dibujo técnico IRAM con las escalas recomendadas. La idea es que comiencen a familiarizarse con los estándares nacionales de representación. No vamos a abordar en profundidad el tema de planos técnicos, ya que lo dan en el módulo 2 de taller de representación sistemática. Simplemente una aclaración de un error frecuente que solemos ver. Cuando dibujan, primero ustedes deben tomar la medida real de las piezas y multiplicarla por la escala, para reducirla o para ampliarla en la hoja. Por ejemplo, la base de la maqueta es de 35 por 35 centímetros, pero si dibujan en la hoja un cuadrado de 35 por 35 centímetros, va a quedar poco espacio para representar la otra vista junto con las cotas. Para eso hay que reducir ese dibujo, y esto se logra la medida por la escala. Entonces, tenemos 35 centímetros por 1 en 3, es decir, 35 por 1 dividido 3, y nos va a dar 11,7. Con esto dibujamos en la hoja un cuadrado de 11,7 por 11,7 y este dibujo entra dejando espacio al resto de la representación. Pero, y acá va la aclaración, lo que nunca tienen que escalar son las medidas de las cotas, solo el tamaño del dibujo. A ese rectángulo de 11,7 por 11,7 centímetros que ustedes le colocan una cota, le escriben 35, no 11,7. Les doy un ejemplo para que se comprenda un poco mejor. Cuando ustedes usan Google Maps y buscan una distancia entre un lugar y otro, este le da una dimensión, por ejemplo 10 kilómetros. Y ustedes, para ver bien los detalles, hacen zoom para acercar o para alejar el mapa. O sea, la representación se ve más grande o más pequeña, pero la distancia siempre es 10 kilómetros. No cambia. Acá pasa lo mismo. Las medidas de los materiales no cambian, solo el tamaño del dibujo para que entre en la hoja y, recuerden, lo que se escala es el dibujo, no la dimensión de la cota. En este plano completarán el rótulo y la tabla de materiales IRAM con los datos requeridos. Esto se lo vamos a dar como plantilla, así que solo tienen que completarlo. Aquí vemos un ejemplo de cómo quedaría un plano terminado. A la izquierda la vista frontal y superior, con sus respectivas dimensiones, y a la derecha una axonometría isométrica, donde deben colocar números de referencia a cada material, como ven en la imagen. Debajo, a la derecha, está el rótulo y la tabla de materiales. Bien, veamos en detalle el cuadro. La parte superior del cuadro es la tabla de materiales. Aquí van los datos referidos a los materiales y sus partes. Primero indicarán la posición de referencia y luego la cantidad, luego la denominación y finalmente materiales y sus características.
La tabla se completa de abajo hacia arriba, es decir, se va apilando por si llegan a necesitar agregar otro componente. Debajo está el rótulo IRAM, donde se colocan los datos del estudiante o de la estudiante, de la cátedra y otros datos para organizar el plano. ¿Cómo se completa la tabla de materiales? Comencemos por la primera pieza, la base. La posición de referencia es la número 1. Como hay solo una base en cantidad, colocan 1. En denominación, colocan el nombre del componente, en este caso, soporte rígido liviano. Y en material y características colocamos, en este caso, que se trata de una placa de MDF de 35 por 35 centímetros con un espesor de 3 milímetros. Completado este dato, pasamos al siguiente. En la posición de referencia número 2, en este caso se trata de las varillas de pino. A diferencia de la base, hay 4 varillas de pino, por lo que en cantidad van a colocar 4. Al hacer esto nos ahorramos el trabajo de poner posiciones de referencia por cada parte, ya que es el mismo material que se repite. Entonces solo colocamos los 8 materiales solicitados y luego la cantidad que aparecen. Esta cantidad puede variar ya que algunos elementos son fraccionables. Entonces, algunos grupos tendrán más, otros menos, dependiendo de en cuántas partes hayan fraccionado el material. Luego completan la denominación, materiales y continúan completando la tabla de abajo hacia arriba. En el rótulo se completa la escala, que en este caso es 1 a 3, pero si fuera otra se colocaría acá, por ejemplo, 1 en 5, 1 en 10, etc. Acá se coloca la fecha de cuando se proyectó y realizó el dibujo y a la derecha el apellido y nombre del estudiante o de la estudiante que hizo el plano. En esta parte se coloca el apellido y nombre de su docente. Si el dibujo se realiza en otra dimensión que no sea milímetros, por ejemplo, el dibujo está expresado en centímetros, debe colocarse aquí en tolerancias u observaciones generales. Esto sería lo único que deben completar. Adjunto a la guía está un detalle de qué significa y para qué sirve el resto de los datos que ven en pantalla. Pero esto lo abordan en profundidad en el módulo 2, por eso lo colocamos únicamente como anexo. Luego de haber realizado la etapa 1 y 2, de haber creado en grupo un modelo estructural, cada estudiante va a armar una sola maqueta con la variante correspondiente a la elección del formato de la tela. Antes de arrancar a armar la maqueta, tengan en cuenta de trabajar en un lugar iluminado y bien ventilado. También tengan en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias, ya que van a estar trabajando con herramientas que puedan llegar a producirles algún daño. Para proteger las manos les recomendamos utilizar guantes anticorte. Estos les van a proteger de astillas o posibles accidentes con la trincheta o el cúter. También les recomendamos utilizar antiparras para proteger los ojos del polvo y también utilizar barbijos o tapabocas, ya que al momento de lijar pueden generarse polvillos o gases nocivos al utilizar los pegamentos. Esto nos estaría protegiendo las vías respiratorias. Para trabajar con los materiales y el armado de la maqueta les recomendamos utilizar una serie de elementos: escuadras, reglas, escalímetros para medir. Para cortar pueden utilizar trincheta o cúter, una sierra, tijeras, y les recomendamos utilizar, para poder cortar con mayor precisión, algún tipo de prensa tipo C o alguna morsa a la cual fijar las varillas y poder cortarlo con mayor rigidez. Esto le va a permitir tener mejores cortes y mejores terminaciones. A la hora de cortar y preparar los diferentes materiales que van a utilizar para la maqueta, tengan en cuenta que según el tipo de herramienta que usan para cortar, la terminación de esos cortes va a ser diferente. Por ejemplo, si yo corto madera balsa con tijera, lo más probable es que el corte no sea regular. La tijera lo va a terminar aplastando a la madera y la superficie va a quedar curva, aplastada o irregular. Lo ideal en este caso es, luego de cortar, lijar esta superficie y así corregir esa imperfección
obteniendo una sección plana y regular. Esto permite que a la hora de pegar la unión sea mucho más efectiva, porque el punto de apoyo o el punto de unión va a ser mayor que si tengo solamente una punta o una astilla. Para lijar, tengan en cuenta siempre de apoyar la lija sobre un elemento rígido, sobre la mesa, sobre una madera, o utilizar un pequeño taco de madera envolviendo la lija y luego lijar, moviendo el taco o moviendo la madera como me sea más cómodo. Eviten utilizar la lija directamente sobre la mano, sobre el dedo, porque al ser flexible, al ser blando el dedo, lo más probable es que la lija se vaya amoldando al dedo y la superficie lijada no sea regular. Ahora bien, se deben estar preguntando cómo unimos todos estos elementos entre sí. Pueden utilizar diferentes técnicas y diferentes elementos para unir, pero van a tener que prestar principal atención a que estas uniones sean lo más rígidas posibles para evitar que la maqueta colapse por problemas entre las uniones o los vínculos entre elementos. Una de las posibilidades es utilizar pegamentos. Van a encontrar diferentes variedades de pegamentos. Los tres principales tipos son los de tipo de cemento de contacto. Este tipo de pegamento lo que voy a hacer es limpiar las dos superficies a unir y aplicar una delgada capa en ambas superficies, esperar unos minutos a que se seque y luego pegarlas entre sí, generando presión sobre ambas partes. Por otro lado, van a tener pegamentos de este tipo como el Unipox, el Uju u otras marcas, que este elemento solamente lo van a poner en uno de los elementos a pegar, una cantidad considerable, luego apoyan la segunda parte y en este caso tienen que esperar que el pegamento se seque. Es muy importante que el secado se realice sin mover los elementos que estén uniéndose. Este tipo de pegamento tiene un tiempo determinado de secado mucho mayor que otros. Y otro tipo de pegamento son los en base a cianocrilato, como la gotita, que también van a encontrar líquidas o en gel, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Le aplican una pequeña capa a uno de los elementos a pegar y luego apoyan sobre el otro efectuando mucha presión. Esto por su estructura molecular requiere que las partes estén a elevada presión. En este caso también les recomendamos utilizar mucha presión o con las manos o con algún tipo de elemento como puede ser una prensa, puede ser algún tipo de morsa o algún otro elemento para ejercer presión. En todos los casos la importancia de que las superficies estén limpias va a afectar directamente sobre la calidad del pegado. Utilicemos el tipo de pegamento que utilicemos, acá deberán prestar mucha atención a que ambas partes a unir estén sumamente limpias, porque cualquier tipo de partícula de polvo puede reducir el efecto del pegamento. Para fijar los diferentes elementos a la base, lo que pueden realizar son pequeñas incisiones, huecos, perforaciones o caladuras en la base. Así van a poder mejorar la unión entre la base y las varillas, por ejemplo. O puedo hacer perforaciones y pasar el hilo. Esto queda a libertad de cada estudiante y al igual como les decíamos a la hora de fraccionar, chequéenlo con su JTP según el planteo que le hagan cada estudiante. Respecto a las herramientas a utilizar,
Para hacer las incisiones pueden utilizar, como en este caso, un mini torno, pueden utilizar un taladro, trincheta, el elemento que tengan a su disposición. O sea, con esto no les estamos diciendo vayan a comprarse un mini torno o vayan a comprarse un taladro. Simplemente si disponen de esa herramienta pueden utilizarla, siempre teniendo en cuenta lo anteriormente dicho respecto a el cuidado con los polvos, con los ojos, con las manos, para evitar lastimaduras indeseadas. Por otro lado, tengan en cuenta que van a estar trabajando con elementos cortantes, abrasivos, químicos, por lo cual siempre trabajen sobre una superficie que pueda llegar a dañarse. ¿A qué voy con esto? Si hacen en la mesa de algarrobo de su casa y posiblemente la mesa termine con algún rayón, con alguna mancha de pintura o pegamento, y no es deseado dicha mancha. Por lo cual siempre utilizan algún tipo de base o soporte que pueda rayarse, romperse o dañarse. En este caso vamos a ver algunas uniones. En este caso aplico en un pequeño pedazo de madera de fibrofácil, pero es para ejemplificar simplemente. Como verán, ya hice algunas incisiones en la madera para ir aplicando diferentes elementos. Si quisiera, por ejemplo, pegar con cemento de contacto a la plancha de madera balsa, lo que voy a hacer es poner una leve capa sobre cada una de las partes a unir. Es decir, primero en la plancha, en la base, y luego en la plancha de madera. Tengan en cuenta que este tipo de pegamento, si utilizo sobre alguna superficie muy porosa, lo recomendable es aplicar dos capas. Aplico una capa, espero 15 minutos, 10-15 minutos y aplico una segunda capa. Aplique una sola capa o dos, siempre debo esperar 10 a 15 minutos que se seque para luego unir las dos partes. Lo voy dejando acá y después a los 15 minutos lo pegamos. Puedo utilizar algún otro tipo de pegamento. Por ejemplo, esta que es una variante a la gotita, es otra marca comercial simplemente, pero el compuesto químico es el mismo. Lo que voy a hacer es poner una pequeña cantidad en un solo elemento. Acá, por ejemplo, no sé si llegaron a ver, tuve un pequeño accidente, volqué pegamento sobre mi escritorio, pero como es un escritorio destinado a este tipo de trabajo, no voy a tener problemas mayores por un tipo de mancha o el pegamento. Una vez que puse esta pequeña cantidad, lo que voy a hacer es poner sobre el elemento a unir. Acá, como ya hice las ranuras, voy a introducirlo adentro de la ranura y voy a generar mucha presión para poder adherir el elemento a la base. Ejerzo mucha presión, sostengo un rato. Esto va a demorar unos segundos y luego, una vez que se seca el pegamento, lo vuelvo a soltar y va a quedar adherido a la superficie. Y también puedo utilizar pegamentos como el Uhu o el Unipox o alguna otra variante según la marca comercial que consiga, que este pegamento es un poco más espeso que la gotita. Lo que voy a hacer es también, en este caso ya tenía previamente hecha una incisión, lo voy a apretar
y esto debe quedar inmóvil hasta que el pegamento se seque. Este tipo de pegamento demora bastante más en secar, por lo cual si yo voy pegando no puedo mover ese elemento hasta que se secó. Luego de pasado los 15 minutos voy a posicionar una parte sobre la otra a unir y voy a efectuar presión. Esto también lo tengo que sostener unos minutos, generando mucha presión hasta obtener una unión rígida. Bien, y utilicen el tipo de pegamento que utilicen, siempre lean las instrucciones de cómo utilizarlo. Van a encontrar recomendaciones para mejorar su uso y mejorar así el resultado final de su maqueta. También tengan en cuenta planificar los tiempos, porque cada pegamento lleva su tiempo en adherir, cada parte tiene que secar para poder unir a otra, lo cual me va a llevar un tiempo armar la maqueta. Por ende, todo este proceso que tiene varias etapas desde la planificación y diseño en grupo hasta la elaboración de la maqueta final individual, el análisis de cada maqueta, la confección del video, lleva su tiempo, por lo cual les recomendamos que realicen una pequeña planificación o una estimación de tiempos necesarios para cada parte del trabajo a desarrollar. Finalmente, la última etapa, realizarán un video de presentación. Este video tendrá una duración de 30 segundos. Deberán señalar en la maqueta con una varilla o con una virome el tipo de esfuerzo, por ejemplo, compresión, tracción, flexión, etc. Pedimos que usen una varilla o un elemento similar para que no tapen la cámara con la mano al señalar sobre la maqueta. Necesitamos que expliquen con términos precisos el tipo de esfuerzo, cuáles son las fuerzas de acción y reacción, dirección y sentido de la fuerza, puntos de apoyo y las características particulares de cada esfuerzo que vieron en el teórico. Un error común que se presenta es creer que el esfuerzo aparece cuando el material se deformó completamente, y esto no es así. Recuerden que a todo material se le ejerce una fuerza y ese tiene una reacción elástica, es decir, que al quitar la fuerza vuelve a su forma original. Si se ejerce más fuerza, tiene una reacción plástica, es decir, que ya no vuelve a su forma original cuando se quita la fuerza. Y si se aplica aún más fuerza, llega al punto de ruptura del material. Entonces, cuando vemos el material deformado plásticamente, significa que cedió al esfuerzo ejercido. Ustedes tienen que identificar dónde está resistiendo elástica o plásticamente al esfuerzo, es decir, dónde está trabajando. Deben realizar una prueba sacudiendo ligeramente la maqueta para comprobar su estabilidad y, como todos los materiales, trabajan de manera integral. Algunas recomendaciones generales para mejorar la calidad del video. Iluminen bien el lugar sin sobreexponer de luz. Usen un fondo plano, por ejemplo una cortina, una pared preferentemente blanca, pero que no distraiga de lo importante que es la maqueta y ustedes mostrando las características de esa maqueta. Enfoquen bien para evitar que se vea borroso, encuadren la toma para que salga la maqueta y ustedes, verifiquen que se escuche bien, hagan varias tomas, no solamente una. Si quieren y saben cómo hacerlo, pueden usar postproducción. Por ejemplo, hacen una toma general de ustedes con la maqueta, luego un zoom a medida que señalan para ver los detalles. Pueden colocar flechas, anotaciones, subtítulos y cualquier elemento que ayude a comprender la presentación. No usen música de fondo, ya que debemos escuchar su explicación claramente. Este video deberán subirlo en alguna plataforma y pasarnos el enlace en el PDF. Si quieren, también en los comentarios de la entrega. Por ejemplo, pueden subirlo a YouTube, TikTok, Instagram, etc. Entonces, hagamos un resumen hasta acá. Hoy, con el lanzamiento, comienza la etapa número 1 del trabajo, donde van a trabajar en grupo, dibujando combinaciones de los materiales, experimentando cómo trabajan estos materiales y van a ir registrando en bitácora sus conclusiones, hasta llegar a una idea grupal de la maqueta
que tendrá una variación debido al retazo de tela diferente de cada integrante. Luego individualmente pasarán en limpio su propuesta final, donde indicarán todos los esfuerzos y realizarán un plano técnico. Finalmente, construirán la maqueta y realizarán un video de presentación, entregando el 7 de junio un PDF con todo el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo práctico? Como recordarán, el primer trabajo práctico buscaba comprender las respuestas de solución tecnológica que les rodea, sus funciones, materiales, procesos y el impacto en el ambiente. En este trabajo práctico buscamos que comprendan la relación entre estructura y materiales, entre materiales y esfuerzos, y los conceptos de acción y reacción. Los criterios de evaluación para este trabajo práctico son la entrega a tiempo y en forma del trabajo práctico, la comprensión y aplicación de contenidos dados, el nivel de síntesis gráfico-conceptual y el trabajo proactivo grupal. Sin más, éxitos con el trabajo.